Antes de empezar este episodio, tened en cuenta que vamos a hablar de procedimientos quirúrgicos y procedimientos médicos que pueden ser un poco desagradables para ciertas personas. Proceded con cautela a la hora de escuchar este episodio. Bienvenida a Period Dramas, tu podcast sobre salud con perspectiva feminista. Año 1951. El médico Walter Freeman sale de casa de una de sus pacientes y se dirige a su coche, al cual ha apodado Lobotomóvil. Mientras abre el maletero, una corriente de aire frío lo fuerza a sujetarse el sombrero con la mano izquierda. Con la derecha, guarda el maletín con sus utensilios. Una máquina de electroshock para dejar inconscientes a sus pacientes, 2 picahielos que introduce en el cerebro y un martillo. Ya sentado en el asiento del conductor, Freeman arranca el coche y avanza por el camino de tierra hasta llegar a la carretera, dirección a sus siguientes pacientes o quizás víctimas. Tras él, una lista de miles de nombres cuyas vidas cambiaron radicalmente. Y la pregunta que no podemos evitar: ¿cómo llegó a permitirse esto? En el episodio de hoy hablamos de uno de los procedimientos médicos más polémicos de la historia. La lobotomía. Bienvenidas de nuevo al podcast, chicas. Hoy os traemos un episodio especial Halloween. Que me hacía muchísima ilusión hacer. Constanza estaba muriendo de la ilusión para hacer una cosa así. Creo que es un formato de episodio diferente de lo que hacemos normalmente, pero que va a quedar muy guay. También esperamos que llegue a gente que normalmente no escuche nuestro podcast y que una tipología de episodio de este tipo le atraiga. Así que esto siempre está bien. Antes de empezar, os recordamos que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, en Instagram y en TikTok como @perioddramaspod. Sí. Que por cierto, no lo hemos dicho, pero este episodio, Caral, hay muchas partes del guión que no se ha mirado y que no ha visto porque yo quería ver su reacción en tiempo real y que quedara el episodio con su reacción en tiempo real, porque considero que así puede ser más. Entonces todas las expresiones faciales son totalmente en el momento. Sí. Y dicho esto, empezamos con este capítulo tan espeluznante. Vamos a empezar hablando sobre qué es una lobotomía. Sí, porque seguramente mucha gente no sabe lo que es. Sí, es un término así bastante extraño. Sí. Una lobotomía es un tipo de operación quirúrgica que consiste en destruir o separar los lóbulos frontales del resto del cerebro. El lóbulo frontal es la parte de delante del cerebro, o sea que queda por encima de los ojos. Está conectado con otras partes de nuestro cerebro, porque al final pues, nuestro cerebro es un órgano hecho de diferentes partes, pero conectadas entre ellas, y se encarga de procesar las emociones, el razonamiento, el autocontrol, la memoria, la capacidad de atención, el aprendizaje, el movimiento voluntario y la comprensión de contextos sociales. Resumiendo, todo aquello que requiere una acción consciente y un razonamiento. Casi nada. O sea, poca muchísimas cosas, obviamente, sí. Muchas enfermedades mentales pueden estar relacionadas con algún defecto en esta parte. Sí, defectos o alteraciones. Exacto. O morfologías distintas. Sí. Volvamos a la lobotomía. A la lobotomía. Esta cirugía, que como ya he dicho, consiste en destruir este lóbulo frontal, hoy en día está totalmente desacreditada por la ciencia. Esto de destruir partes del cerebro como tratamiento, por suerte, es una cosa que no se hace. Esto no impidió, sin embargo, que entre 1930 y 1970 se realizaran más de 40.000 lobotomías, contando solo datos de Estados Unidos. Wow. Y entre 1940 y 1960 se estima que en Noruega se realizaron unas 2.500 lobotomías, en Dinamarca unas 3.500 y en el Reino Unido unas 17.000. Wow. Una verdadera epidemia de lobotomías. ¿Cómo llegamos ahí? Claro. ¿Y cómo se mantuvo durante tanto tiempo? Porque 30 años es mucho tiempo. Exacto. Para entender esto tenemos que ponernos un poquito en el contexto social y en el contexto histórico de esta época.
en los años más o menos 50 no había ningún tipo de tratamiento efectivo para enfermedades mentales. O sea, charlatanes te vendían lo que quieras, pero no existía nada. La psicología y el psicoanálisis estaban empezando a emerger, pero aún no existían tratamientos que hubieran demostrado su efectividad y tampoco existían los fármacos que hoy en día se dan para este tipo de trastornos. De hecho, los primeros fármacos que se utilizaron para trastornos, problemas mentales, emergieron a partir de la década de los 50, que es curiosamente a partir de cuando empezó a disminuir la popularidad de las lobotomías. La salud mental era un tema súper tabú y cualquier persona que tuviera un problema mental, o ya es que no problemas mentales, sino que se considerara como diferente de la sociedad o de lo que se consideraba normal, era aislada en asilos que estaban situados además fuera del centro de las ciudades, como si fueran apestados. Sí. Y en estos asilos las condiciones de vida eran terribles, los tratamientos que se administraban eran absolutamente inhumanos, eran lo que se llaman los tratamientos de choque. Tenían además diversos tipos. El primer tipo sería el electroshock, que este aún se usa hoy en día en casos muy concretos, siempre con el paciente anestesiado de manera sistémica. Claro, entendiendo que cuando lo hacían esto anteriormente en los asilos, pues no había ni anestesia, ni se hacía realmente un diagnóstico de si esta persona le iría bien un electroshock o no. O sea, lo que se hace hoy en día y lo que se hacía antes no tiene nada que ver. También se utilizaba insulina, o sea, se inyectaba insulina a pacientes que no eran diabéticos, se les inyectaba grandes cantidades de insulina para inducirles un estado de coma del cual no podían despertarse durante días o semanas. Y evidentemente esto pues también en algunos casos causaba muertes accidentales. Claro. Y el último sería una terapia de sueño profundo en el cual a los pacientes se les daba fármacos de tipo narcóticos como los barbitúricos, el fenobarbital y de este tipo, que también inducía un coma en ellos, además de alto riesgo de muerte también porque los fenobarbitúricos tienen riesgo de sobredosis. Muy elevado, y hoy en día de hecho apenas se utilizan precisamente por este riesgo tan alto de sobredosis. Y todos estos tratamientos lo que tienen en común es que la finalidad no era realmente curar a la persona que los recibía, sino que era hacer que dejara de molestar, entre comillas. Tú dejas a una persona en coma tan fuerte que, entre comillas, deja de molestar al personal que está atendiendo pues, de enfermería, de médicos en estos asilos. Porque como había tantos pacientes, no podían hacerse cargo de todos, no tenían tratamientos y lo único que se les ocurría era esto. Bueno, al final si molestas, pues te dejamos en un estado semi-vegetal en el que prácticamente no puedes ni comer y ya está. Y en todo este clima, pues podemos imaginar que la comunidad médica y la sociedad estaban bastante desesperados, por decirlo de alguna forma, por encontrar algo que funcionara y encontrar un tratamiento fuera lo que fuera, costase lo que costase. Entonces aquí entra, en 1935, un señor que se llama Antonio Egas Moniz, que era un médico portugués. Vale. Es el que se conoce como el padre de las lobotomías, aunque él en su momento las llamaba leucotomías. Vale. Pero bueno, son bastante sinónimos los términos, la verdad. Él ideó lo que se llama la lobotomía prefrontal, que consiste en hacer 2 agujeritos en el cráneo y a través de esos agujeritos en el cráneo, su gran idea era introducir alcohol etílico en el cerebro para destruir las conexiones neuronales. O sea, es que me parece peor que lo de inyectarte insulina. Sí, la verdad, o sea, yo es que ya de Guatemala a Guatepeor, sí. Pues este señor Moniz se dio cuenta de que esto de tirar alcohol etílico en el cerebro no terminaba de funcionar. ¡Wow! Porque como que, claro, el alcohol se iba también a otras partes del cerebro. Sí. Como que provocaba unos efectos que no eran lo deseado. Ya. Sorprendente. Entonces, lo que hizo, en lugar de abandonar la idea, fue desarrollar una herramienta que llamó leucotoma. Vale. Que era pues un palito, no un palito, sino como un hierro que introducía a través de estos 2 agujeritos. Sí. Y lo utilizaba pues para escindir las conexiones neuronales que él consideraba. Pues en el lóbulo frontal, como hemos dicho, pues en la parte del cerebro encima de los ojos, pues él iba ahí cortando lo que él consideraba.
esto no me gusta, venga, lo corto, porque además él no sabía qué Claro, conexión claro. era cuál. Exacto, no, claro, porque además el conocimiento, si hoy en día el conocimiento que hay sobre el funcionamiento del cerebro es limitado, Sí. en ese momento, o sea, es que era mínimo, sinceramente. Sí. Toda esta idea de por qué targeteaban, por qué iban contra el lóbulo frontal específicamente, es porque hubo un caso de un obrero que se llamaba Phineas Gates, esto fue a finales del siglo XIX, Vale. que estaba trabajando y en su trabajo pues él se dedicaba como a introducir unos explosivos en una mina Vale. y en su trabajo pues le explotó un explosivo mientras estaba pues ahí al lado Sí. y esto hizo que le entrara una barra de hierro que le atravesó el lóbulo frontal. Pues se observó en él un cambio muy fuerte en los niveles pues, de cómo se expresaba, como si hubiera cambiado de personalidad. O sea, los testigos que había en ese momento y el médico que documentó el caso decían esto, que era como que su personalidad había cambiado. Y a raíz de esto fue que personas como este señor Moniz que hemos comentado pensaron que pues, modificar o en este caso destruir el lóbulo frontal haría que los pacientes que eran violentos o que tenían alteraciones mentales cambiaran y se volvieran más pacíficos. Vale. Para dar un poquito de contexto. Sí, se entiende. Se entiende, pero es una hipótesis. Sí, o sea, también hubo entre medio experimentos en animales. Básicamente se estirpaba también lóbulos frontales de animales y lo que se veía era que, o sea, sí eran menos violentos, pero porque los pobres animales se quedaban... O sea, es una parte del cerebro. Claro, ¿sabes? O sea, yo creo que podemos entender que si te cortan un cacho de cerebro... Algo va a cambiar. Algo va a cambiar, sí, definitivamente sí. Y que si te quedas más pacífico no necesariamente es porque estés curado, sino simplemente porque quizás no tienes la capacidad de... desarrollar otras emociones. Exacto, sí. Exacto. Muy bien puesto. Pese a lo precario de la situación... Como hemos comentado, en ese momento la sociedad se encontraba en una época en la que estaba dispuesta a aceptar el tratamiento, la cura que fuese. Porque además este hombre, ojo, cuidado, este hombre era muy reconocido en la comunidad médica porque había inventado un método que hoy en día se sigue utilizando, el contraste, para hacer en el cerebro que te ponen un poquito de líquido de contraste para ubicar pues, si has tenido un ictus o lo que sea. Lo inventó él. Vale. Al tener esta popularidad yo creo que también esto contribuyó a que, aunque lo que hizo era una locura, se le daba el voto de confianza. Vale. Hasta el punto que, de hecho, en 1949 este hombre recibió el Premio Nobel de Medicina por las lobotomías. Ay, Dios mío, o sea, es que qué locura, qué locura. Este hombre ya hemos dicho que era portugués, pero el método no se quedó en Portugal. El método pues viajó por toda Europa y llegó a Estados Unidos. Y en Estados Unidos... llegó a oídos del médico Walter Freeman, el señor de la introducción tenebrosa de hoy. Sí. Y este hombre se convirtió en el más acérrimo defensor de las lobotomías en Estados Unidos. Bueno, en todo el mundo, pero él estaba viviendo en Estados Unidos. Walter Freeman, pese a ser médico, era una persona que tenía mucho carisma, que tenía como muchas habilidades de marketing. Vale. Contribuyó mucho a vender y a este auge de las lobotomías, o sea, ponía anuncios en periódicos, hablaba con gente, se exageraban resultados, se decían que un resultado era espectacular cuando realmente... Se decía que había casos de éxito cuando no se sabía bien qué era el éxito, porque no estás curando a nadie. Claro. Lo estás, en todo caso, haciendo una persona dependiente, pero no estás curando a nadie. Debía ser muy buen vendedor este señor para... que la gente quisiera ponerse un hierro en la cabeza. Sí, pero es que no solo eso, sino que además, o sea, tú piensas que hasta 1960 no era obligatorio que los médicos dijeran a sus pacientes en qué consistía un tratamiento, ni que te explicaran nada. Vale. O sea, ellos te decían, sí, te voy a hacer una lobotomía que te voy a curar esta enfermedad mental, esta esquizofrenia, esta depresión, lo que sea, yo te lo voy a curar. Y tú como paciente no sabías bien qué te iban a hacer tampoco. Tú ibas allí y tú dejabas que te hicieran. O sea, el médico era como Dios, tipo, confiaban ciegamente en él. Sí, y si además tenía palique, como era el caso de este hombre, pues ya. Sí. Pues vamos a continuar hablando sobre Walter Freeman, que el señor, pues como he comentado, era médico, pero no era neurocirujano, ojo. Entonces, al no ser neurocirujano, no estaba
legalmente autorizado para operar en el cerebro. Vale. Eso no le impidió operar en el cerebro, porque este hombre tenía un lema en la vida que era que le importaba 3 pepinos la legalidad y el bienestar de sus pacientes. Cuando lo pillaron operando ilegalmente a pacientes en su consulta, Sí. en lugar de dejar de hacerlo, decidió desarrollar otro método que técnicamente le permitía seguir haciendo lobotomías sin hacer los agujeritos estos en el cráneo. Vale, ¿y cómo era? Vas a flipar con esto. Claro, o sea, supongo que no implicaba una cirugía, ¿no? Porque Pero si el no- lóbulo frontal te lo destruía igualmente. Vale. Era mágico. Entonces, ¿en qué consistía? Aquí entraban en juego los famosos picahielos. Este hombre lo que teorizó es que él podría acceder al lóbulo frontal, que como hemos dicho está encima de los ojos, Sí, a través de los ojos. vale. Que esto no implicaba una cirugía del cerebro, Claro, esto... sino una cirugía facial. O sea, este hombre lo que decía era, si atravieso, no el ojo en sí, sino la parte del ojo que está como cerca del lagrimal, Sí. y yo te introduzco por ahí como un metal así fino y alargado, Muy agradable. accedo a tu lóbulo frontal, Vale. hago así como movimientos de batidora, Ajá. te lo So nice. destrozo, y ya está, ya te lo he lobotomizado y no te he tenido ni que taladrar el cráneo. ¿Y no afecta a la visión? O sea, había personas que tenían luego como hematomas en los ojos y seguro que afectaba. Pasa que este hombre no era especialmente conocido por registrar los efectos secundarios de sus operaciones, ¿sabes? Sí, lo entiendo. Y es posible que te surja la duda de, ¿pero esto de meterte un picayelo a través del ojo? Claro. Te lo hacía así sin anestesia, sin nada, a palo seco. No lo hacía con anestesia, pero tampoco lo hacía a palo seco. O sea, es que este hombre era muy completo y pensaba en todo. Entonces él, pues muy amablemente y con Mucho cariño. mucho cariño hacia sus pacientes, él lo que hacía era con una máquina de electroshock, los choqueaba hasta que los pacientes se quedaban KO y ya después de eso, en el rato que estabas KO, pues te metía el picahielos. Era estupendo porque no te enterabas, ¿sabes? Estabas demasiado ocupado estando electrocutado. Es que es un visionario este Es un hombre. visionario, Sí, 100%, sí. o sea, más como él. Ay, sí. O sea, siguen habiendo hombres como este. Siguen habiendo, pero ahora tenemos la suerte de que por un lado ha habido avances científicos y por otro lado avances legislativos. Sí. Que poco se habla de la importancia de la legislación en lo que es la salud. Totalmente. Le daba igual. O sea, él decía, yo hago que tu familiar deje de ser una persona rara. Sí, literalmente. Pasa de ser una persona rara a no ser persona. Exacto, sí, literalmente. Y me da igual, o sea, a él y a los responsables de esta gente desgraciada, les daba igual el medio. O sea, solo les importaba el fin. Claro, es que tú piensas que también había familias que lo hacían, pero porque pensaban que eso era la opción. O sea, pensaban que era un tratamiento. Ellos lo Ya. hacían con toda la buena voluntad de mi hijo. Pues que Ya. había niños que les hacían esto, que tiene esquizofrenia o que tiene epilepsia, lo voy a curar, ¿sabes? Y luego, pues, había personas que por lo que fuera, a lo mejor conseguían ir con menos secuelas, porque a lo mejor ese día, pues, movía menos el picahielos por dentro y te rompía menos el cerebro, pero las consecuencias existían, 100%. ¿Y por qué lo de o sea, por qué se llama picahielos? O sea, porque es un picahielos de los que se usan en cocina. Ah, Sí, vale. sí, pues un picahielos de cocina, porque el hombre estuvo como buscando varios instrumentos y no terminó de encontrar ninguno que le funcionara, que ya existiera a nivel Vale. médico. Ujú. Entonces, un día cocinando, vio el picahielos y dijo, espera, ¡Eureka! lo tenemos. Dios mío, es que tan mal, Sí, es sí. horrible. Pues nada, y además, o sea, claro, este método, según él, Sí. no necesitaba quirófano, con lo cual era mucho más accesible la lobotomía para todo el mundo. Y además lo hacía en la cantidad mínima de tiempo de 10 minutos. Rápido, indoloro. Sí, lo tenía todo este sí. hombre. Que también te digo, yo esto de que no haga falta quirófano,
O sea, yo lo discutiría mucho. Sí, Porque básicamente. que no te hagan un agujero en el cerebro no quiere decir que no necesites un quirófano para atravesarte un hueso y meterte algo en el cráneo. Pero bueno. Como su objetivo era llegar a la mayor cantidad de gente posible, porque evidentemente este hombre cobraba por hacer todo esto, pues decidió que como no necesitaba quirófano, pues él iba a recorrerse el país en coche haciendo lobotomías. El hombre iba con su lobotomóvil, que literalmente lo apodó así él. Wow, o sea, esto no es inventado. No, no es inventado, él lo llamaba así. Vale. Iba con su maletín de casa en casa de los pacientes, pues lobotomizando a gente. Y aquí la imagen que te ha llamado antes la atención sí. es un cartel publicitario. Sí, es que la publicidad de medicamentos o sea, del siglo pasado era una cosa loca, ¿eh? Sí, es que hay tantas cosas que mirar en este cartel, obviamente lo estaréis viendo en pantalla, pero pone... o sea, ¿Estás que- deprimido o deprimida? Porque, ojo que la imagen es de una mujer. Obviamente, que eso Obviamente. supongo que hablaremos Sí, más hablaremos tarde. de esto. También para tratar ansiedad y migrañas. Y migrañas. No, sí, o sea, pero es que tú piensas, mira, aquí tengo una mini lista de cosas que te trataban. Te trataban esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión, epilepsia, Alzheimer. También te trataban la menopausia. ¿Cómo? ¿Cómo eso? Porque la menopausia en ese momento era que una mujer molestaba mucho, ¿sabes? Es como una mujer vieja, quejica, Claro. te voy a tratar la menopausia. Con cambios de humor. Claro, vale, claro, ¿sabes? Que tiene mucha calor. Claro, claro, pues te lo trataban, o sea, es que te trataban cualquier cosa. Bueno, me encanta el de seres queridos que no se pueden manejar. Sí, Alzheimer. Es que este hombre es un visionario, o sea, Sí, a sí, día sí. de hoy, 2025, aún no tenemos cura del Alzheimer, pero él este ya hombre, lo curaba. Sí, 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 sí. Trastorno de estrés postraumático, que además las lobotomías se utilizaron muchísimo, que esto me parece súper terrorífico. En 1945 terminó la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, perdón. Sí, sí, sí. Todos los veteranos de guerra que volvían a Estados Unidos Sí. con su estrés postraumático, con su depresión en asilos, Sí. tratados fatal por el sistema, y la solución que se les propuso a muchos de ellos, lobotomías. Y también esto fue parte de por qué hubo tanto auge de buscar una solución cual fuera a problemas mentales, porque es que te llegan una generación entera de jóvenes traumatizados por la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí, sí. Qué ¿Qué? locura. O sea, si no has tenido suficiente Ya. como para vivir una guerra, Es que después encima- van Y te lobotomizan. Terrible. Que ya no puedes, es que no puedes hacer nada con el resto de tu vida. No. Mira, aquí tengo, es que busqué la cifra. Mira, 1,2 millones de soldados admitidos en manicomios por problemas psiquiátricos y neurológicos. Y como comparación, tenemos que por heridas físicas de combate se admitió a 680.000. La mitad. O sea, es que la mitad. Es que los problemas psicológicos son casi el doble. O sea, Qué casi el fuerte. doble, no, el doble. Sí, sí. Muy fuerte, muy fuerte. Es que se queda corta la historia de miedo, ¿eh? O sea, digo que no se queda corta. Y como siempre, vamos a añadir pues nuestra perspectiva social y perspectiva de género, Sí, porque en cualquier tema puedes añadir esta perspectiva. sí. Y aquí lo mencionamos a modo de decir niños, mujeres y problemas con problemas mentales eran las personas más vulnerables para recibir lobotomías, ya que estas lobotomías podían ser pactadas y aceptadas entre médicos y o bien los padres de un niño o de una niña o bien médicos y los maridos. Y no necesitabas tener el consentimiento ni tan siquiera informar a la persona a la que se le iba a realizar la lobotomía. O sea, había personas que no sabían que se les había hecho una lobotomía. Y no porque se quedaran tan mal, no se olvidaran, sino porque no se les había dicho en ningún momento y no sabían qué les había pasado. Qué fuerte. Es muy fuerte, Sí, es muy fuerte. Además, para aportar algunos datos, entre el 60 y el 80% de las personas recibiendo lobotomías eran mujeres. No nos sorprende. A pesar de que el porcentaje de hombres institucionalizados en estos asilos era superior al porcentaje de mujeres. Que no es que haya más mujeres porque también hubiera más mujeres institucionalizadas. Vale.
que es que había más mujeres a pesar de que el porcentaje de hombres en asilos era mayor. Claro. O sea, que era por el hecho de que las mujeres no se les daba el poder escoger hacer Claro, esto, ¿no? el poder escoger, y porque había estas expectativas, y aún las hay, pero es que en los años 50 era terrible, unas expectativas de una mujer dócil, una mujer servil, que haga caso a su marido, que no le discuta las cosas y que se ocupe de la casa y de los niños y sea siempre feliz y agradable. Entonces, pues cualquier mujer que tuviera, es que hay casos registrados de mujeres con depresiones posparto, de mujeres con depresión simplemente pues porque a veces hay gente que tiene depresión que y ya es súper está. común. Sí. Y que además, sobre todo la depresión es algo que no tiene por qué ser crónico, que puede aparecer en diferentes fases de tu vida y que igual que aparece se puede solventar con el tratamiento adecuado, ¿no? Y no siempre tiene que implicar un tratamiento farmacológico. Exacto. Muchas veces con un tratamiento psicológico hay suficiente, dependiendo del caso. También el famoso diagnóstico de histeria. ¿Qué quiere decir histeria? Quiere decir pues una mujer que no te hace caso, una mujer que es más rebelde, una mujer que podríamos ser nosotras hoy si hubiéramos nacido en 1950. Sí. Así de fácil. Pues todas estas personas, los médicos, no estaban legalmente obligados a pedir el consentimiento de estas mujeres antes de realizarles la lobotomía. Qué miedo. Y a mí, o sea, toda esta falta de consentimiento médico, dentro de que ya la lobotomía es una barbaridad por tal como operación quirúrgica que proponer como tratamiento, es que a mí lo que me parece peor de todo esto ya no es eso, porque operaciones barbáricas se han hecho a lo largo de la historia, muchísimas, y hasta cierto punto puedes llegar a entender que si ha habido unas limitaciones científico-técnicas que no te han permitido desarrollar un tratamiento que realmente funcione, como que llegas al punto que dices que estoy tan desesperado que pruebo lo que sea, ¿sabes? Sí. Pero es que para probar lo que sea tienes que probar lo mínimo es probarlo en personas que te acepten esto y, claro. y que te digan que sí, que consientan consentimiento informado, que tú les digas lo que les vas a hacer, les digas cuáles son los riesgos, las consecuencias reales y que esta persona aún así acepte. Sí. Es que se te queda el cuerpo... Se te queda el cuerpo raro, sí, raro. Sí. Pero bueno, creo que es muy importante hablar de estos temas. También sacar el tabú de las enfermedades mentales, de que la salud mental nos afecta a todos, que cualquier persona puede tener un problema de salud mental y el hecho de que no sean visibles al ojo no quiere decir que no sean comunes. Y que el hecho de tenerlos no te hace una persona que deba ir a un manicomio, ¿me entiendes? Y desgraciadamente pues esto se ha focalizado mucho en mujeres durante toda la historia, como tú decías. A mí me ha recordado mucho a un libro que a mí me encanta, que es La campana de cristal de Sylvia Plath, que habla en concreto sobre el electroshock. Y creo que tú también querías hablar de un libro. Bueno, sí, es verdad. Este episodio surgió la idea después de leerme este libro, que es Get Well Soon, de Jennifer Wright. No sé si hay traducción en castellano, yo creo que no, porque lo busqué en su momento cuando me lo compré y no lo encontré. Pero bueno, es un libro que trata de las peores plagas de la historia y de los héroes y las heroínas que lucharon contra ellas. Sí. Y cada capítulo habla sobre una temática distinta y tiene un capítulo dedicado a las lobotomías, Vale. de donde he sacado mucha información para este episodio. Es un libro que os recomiendo muchísimo. Sí. Además, la autora es muy graciosa, tiene una forma de contar las cosas con un humor un poco como seco, un humor negro, que yo creo que combina muy bien con las historias que se combinan aquí. Que se cuentan aquí. Sí. Y supongo que también debe haber documentales y algo al respecto. De hecho, también hay un libro de Lobotomist, de Jack L. Haidt, espero estar pronunciando bien su apellido, que hizo la biografía de este hombre, de Walter Freeman. Pues eso, contando como toda su historia, todo lo que hizo a lo largo de su vida, todas las lobotomías que hizo y haciendo un poquito como un análisis de quién era esta persona y de por qué quería hacer esto y, bueno, sus motivaciones. Sí. Yo no lo he leído personalmente ese libro, pero he leído artículos y cosas basados en ese libro para hacer este guión y dicen que está muy bien y que es muy informativo.
Eso, por si queréis seguir aprendiendo sobre este tema. Un episodio muy escalofriante. Escalofriante, que yo creo que hemos intentado hacerlo agradable, porque a pesar de que es un tema duro de oír, es un tema cruel, hemos intentado poner un punto de humor, evidentemente respetuosamente, excepto hacia Walter Freeman, hacia ese hombre no respetuosamente. Pero sí, un puntito de humor, porque si no se hace durillo. Sí, y que, como siempre dicen, las historias que dan más miedo son las reales. 100%. Así que eso, nos podéis decir si os ha gustado el formato de este episodio, si queréis más contenido, si os gusta contenido sobre historia médica, a mí me encanta. Y la mayoría deben ser espeluznantes. La mayoría son espeluznantes, también hay algunas muy bonitas. También nos interesan de vez en cuando. Sí. Y si os interesa, pues nos lo comenten. Acordaos de dar like. Dejar un comentario. Pasad un Halloween terriblemente escalofriante, espeluznante y horrible. Sí. Y horripilante. Sí, yo creo que se puede ver quién es de las dos la que más le gusta esta fiesta, porque a mí no es para mí. O sea, a mí no me gustan las pelis de miedo, ¿eh? A mí yo las detesto. No, a mí es que tampoco me gustan, pero no sé, me gusta hablar sobre temas que son un poquito incómodos, turbios, sí. O sea, sí. Es importante hay que afrontar, al final son este tipo de temas los que te hacen como afrontar los problemas y decir, vale, ¿cómo hemos llegado a este punto? ¿Qué podemos hacer para evitar llegar a este punto otra vez? Sí, y darte cuenta de lo mucho que hemos avanzado. Sí. Y a mí una cosa que me ha hecho darme cuenta, la realización de este guión, ha sido el hecho de qué es lo que consideramos como la humanidad, o más que humanidad, qué consideramos nuestra personalidad. Porque aquí lo que hemos dicho de que si te trituran el lóbulo frontal, no eres tú, eres otra persona completamente, como que te hace reflexionar, ¿no? De realmente mi personalidad es... ¿Qué es? Son unas conexiones neuronales que tengo en una parte concreta de mi cerebro. Y es curioso pensar eso, la verdad. Sí, que el hecho de que toques una cosita así te convierta en una persona completamente diferente. Sí. Mucho miedo. Pero eso, muchísimas gracias por escucharnos, por darnos vuestro apoyo y nos vemos de aquí 2 semanas. Bye.